¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí y ahora en Primicia Televisión, el canal de libre recepción de la provincia de Marga Marga. 43.1, nuestra señal que ya está disponible para usted en la televisión digital y por supuesto agradecidos de la sintonía de este programa cada vez que invitamos a alguien, un personaje de la provincia de Marga Marga. Y muchos ya han pasado por este programa y hoy día no es la excepción que tenemos a alguien realmente que se identifica plenamente con la provincia de Marga Marga. Nació en Playa Ancha de Valparaíso, estudió a los 7 años, ya estaba acá en la provincia de Marga Marga, estudió en el Colegio Alemán de Villa Alemana, luego estudió también su enseñanza básica y primaria, la enseñanza media en el Colegio Nacional y por supuesto lo tenemos aquí en vivo ahora al señor, que actualmente es concejal de la comuna de Villa Alemana. Importante detalle, se me había olvidado. Estamos con Marcelo Valderrama Magna. Bienvenido Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, Gusto de Víctor. saludarte. Muchas gracias por la invitación. Oye, hemos leído un poco de lo que tú eres hoy día, eres concejal, pero ya vamos a llegar a ese tema. Pero me gustaría partir cuando tú naciste en Playa Ancha, en Valparaíso, desde muy pequeño viniste a la zona. Cuéntanos un poco cómo fue ese caminar y el recuerdo que tú tienes de lo de Playa Ancha y fundamentalmente lo que ocurría en Villa Alemana. Sí, bueno, la verdad es que son recuerdos un tanto difusos y lejanos. Imagínate, a los 7 años yo me recuerdo que en ese tiempo mi madre, que era profesora, y mi padre, un ex funcionario de ferrocarriles, habían postulado a vivienda por estas cooperativas, con Avicop creo que aún existe. Y un día llega mi mamá contenta a la casa porque nos salió casa en Villa Alemana y nadie conocía Villa Alemana. Entonces ahí agarramos los monos, todo el cuento, y nos vinimos a radicar en ese tiempo al sector de Troncos Viejos. Ahí salió la casa que postularon mis papás y Troncos Viejos en esos años era muy alejado del centro. Sí. Era de hecho difícil de llegar. Yo me recuerdo los caminos Paradero 11, todo de tierra. Había una micro que le decían la rompehueso, que entraba, se daba un montón de vueltas por todos lados hasta que te dejaban Troncos Viejos. Una infancia bien bonita y ahí nosotros... ¿Tienes lindos recuerdos de esa infancia? Sí, sí, y de hecho, bueno, los grandes amigos, las amistades que a uno le perduran en el tiempo son de ese sector, porque ahí nos criamos, en otros tiempos también, pues imagínate, década de los 80, los 90, era otra juventud. Y del barrio, Marcelo, ¿qué recuerdas? ¿Cuáles eran las actividades? Me imagino fútbol, la pelota, en los partidos sí, interminables de la tarde. El fútbol era hasta que ya no se veía la pelota, claro. o llegaba la mamá a buscarte, una de dos. Claro. Y las grandes patotas de amigos, porque no es como hoy día, de que hoy día los chiquillos tienen sus amistades virtuales, amistades por las redes sociales. En ese tiempo no, pues era de irse a buscar a la casa y esperar al amigo, o juntarse en la plaza o en la esquina, dependiendo del grupo con el que te fueras a juntar. Entonces fue una niñez y una juventud muy bonita, muy humilde, incluso en ciertas épocas de la vida bastante pobre, ¿ya? Porque Chile en los años 80 era un país pobre en general. Por lo tanto, era muy difícil catalogar una clase media como hoy día, o en ese tiempo tenías o no tenías, y la mayoría no tenía. Entonces éramos una sociedad de amigos bastante humilde, bastante pobre. Solidaria. Sí, muy solidaria. En el barrio, tus vecinos continuos de la casa. Es que todos se conocían. En ese tiempo todos se conocían. Todos sabían quién era la mamá de quién, el papá de quién, en qué trabajaban, quién eran los hermanos. Existía un espíritu de vecindario que hoy día yo lo extraño. Yo por mi trabajo de concejal tengo la fortuna de recorrer bastante la comuna. Y salvo algunos sectores, hoy día estamos viviendo lamentablemente en una sociedad más individualista, preocupada de nuestro metro cuadrado. Quizás un poco la delincuencia nos ha empujado a encerrarnos en nuestro entorno, pero en esos años era muy distinto y de hecho yo me recordaba cuando conversábamos ante el programa,
la aventura que era venir desde Troncos Viejos al centro y Alemana era otro mundo. Era otro mundo, porque de partida no había plata o los papás no te pasaban plata para el colectivo para venir al centro, entonces había que venir a pie y volverte a pie. Entonces era un mundo aparte venir al centro de Villa Alemana. Veía ahí las tribus urbanas que habían en esos años, mucha más gente que en la misma población, entonces muy bonitos recuerdos. Marcelo, eso es lo que ocurría en tu barrio, ahí en Troncos Viejos, de las pichangas, de jugar, qué sé yo, a distintos juegos infantiles, Sí. volantín, bolita. Me imagino que una serie de esos juegos que me vine a enterar ahora, que el caballito bronce parece que está prohibido porque No es lo un sabía. tipo de bullying. No sé, No lo pero sabía. alguien me Yo dijo sufrí eso. harto con ese juego. Yo era bastante flaco y chico en mi infancia y sufría harto de ese Sí. juego. Sí, pues harto juego. Y de hecho también la otra vez nos juntamos con unos amigos y nos recordábamos de qué es lo que hacíamos nosotros entre los 10 y 15 años para tener plata, pues si no había plata. Entonces nosotros limpiábamos jardines, íbamos a carretillar, que se llama, a llevar bultos a la Feria del En la Belloto, feria, claro, claro. con carretilla, tapábamos los hoyos, los caminos, hacíamos los famosos Judas para Semana Santa y ahí se juntaba plata también. Era bien bonito, bien entretenido, bastante sencillo y muy inocente también. Sí, eso Marcelo era en el barrio, con tus amigos de barrio, y por otro lado después viene la etapa donde estabas en la educación, tus compañeros de curso, otra visión, otra gente de otros barrios. ¿Cómo fue esa relación que tú cuando ya estabas en el colegio, ya estabas, qué En sé yo, enseñanza media, sí. enseñanza media, En claro. enseñanza media, bueno, como te contaba, yo hice mi enseñanza media completa en el Colegio Nacional de Villa Alemana. Yo llegué ahí cuando estaba el proyecto de una casona antigua que era el colegio, a lo que era el inicio de lo que tiene hoy el establecimiento. Entonces, claro, pues fue un cambio rotundo venir de una escuela básica a un colegio ya en el centro de Villa Alemana, eran palabras mayores. Era como salir del campo a la ciudad, así, me sentía como Carmela en su minuto, porque, claro, pues otra gente, otros compañeros, compañeros que pertenecían a otros grupos. Ahora, a mí me tocó la época del plebiscito, el sí y el no en enseñanza media, entonces eran las primeras efervescencias políticas que yo veía en mi juventud, ¿cierto? Estando acá en el centro de Villa Alemana. Fue bastante entretenido. Tuve la oportunidad de conocer personajes como el Loco Ale, ¿ya? Ya. Que siempre andaban por el centro y es un personaje histórico, icónico de Villa Alemana, po. Entonces, fue bien bonito y también la enseñanza media la guardo con muy buenos recuerdos. Aún conservo la amistad, ¿cierto? Y el contacto con muchos de mis compañeros y compañeras del colegio. Y bueno, y de repente encontrarse con un ex profesor también es motivo de mucha alegría y felicidad verlo. Y es en el ámbito de la educación, me imagino que también habían juntas, no sé si llamarle fiestas, kermés o algún momento de diversión que juntos con tus Mira, compañeros sí, lo que pasa es que yo en la vivían. enseñanza media sufrí no un trauma, pero sí yo tenía una tranca bastante grande, porque yo era el más chico de mi curso en porte y en edad. Entonces, las chiquillas de mi curso no me pescaban. Me encontraban muy chico, muy flaco, era medio achinado. Entonces, yo me recuerdo que en esa época se disputó una Copa Davis, donde venía un jugador, creo que era canadiense, no me acuerdo, que se llama Glenn Michibata, ¿ya? ¿Ya? Y era chino, pero jugaba Entre por paréntesis, Canadá, creo. te quiero decir que si usted no recuerda al tenista que está nombrando en este momento Marcelo Valderrama, usted va a ver la foto de este tenista en imagen. ¿A quién se está refiriendo, Marcelo? Glenn Michibata. Entonces mis compañeros de curso me pusieron así, pues, Glenn Michibata, entonces por los chinados seguramente, y porque hoy día tampoco se puede eso de los apodos y todo eso, entonces, pero era una juventud también de inocencia y de crueldad a la vez, porque éramos bien crueles para los chistes. ¿Sufriste las bromas. bullying tú en el colegio?
No sé si bullying, eh, pero sí de repente a alguien se le pasaba la mano o uno mismo cometía cosas que hoy día está catalogado como bullying. Claro, pero hoy día, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, que te habían puesto un sobrenombre a un tenista, eso ya es considerado bullying. Claro, claro. Es más sensible hoy día Sí, la pues hoy situación. día se hila más Antes no era, fino, claro, no era tanto. se hila más fino, pero es que lo otro también, Víctor, de que antiguamente, como tú pertenecías a la vez a varios grupos distintos, yo pertenecía al grupo de mi colegio, tenía el grupo de mi población, tenía el grupo de los muchachos con los que yo escuchaba música, porque en esos años comenzó a entrar fuerte el rock y el thrash metal, entonces yo estaba, bueno, y sigo escuchando esa música, estaba en un grupo de muchachos que escuchábamos thrash metal, entonces éramos mirados como bichos raros por los demás. Entonces uno va perteneciendo a distintos grupos en forma paralela, entonces de repente se daba la situación que tú en cada grupo tenías un sobrenombre distinto. ¿Ah? A Claro. mí en la población me decían tío Memo, Por el, los los bochincheros, porque yo usaba bochincheros. una boina. ¿Ah? Entonces el tío Memo de los bochincheros usaba una boina, en Ya. el colegio era Glen Michibata, ¿ya? Entonces así tú te vas Y generando los distintos... metaleros? Era, No, los metaleros éramos más respetuosos, la verdad que sí, nos motivaba solamente la música y ver quién tenía el último cassette con la música más reciente, porque había que esperar, no existía la internet como hoy día. claro. Marcelo, ya que estás hablando de la música, creo que también me imagino que ha marcado gran parte de tu vida la música y ya has hablado de las tendencias que tú en ese momento vivías, pero ¿cómo viviste la música? ¿Cómo empezaste a conocer la música antes de llegar a lo que realmente te gustaba? ¿Qué visitabas en la provincia? A ver, lo que pasa es que como la juventud fue bastante poblacional, ¿ya? Y circunscrita a un territorio bastante acotado, que es tu población, tu barrio, allá se escuchaba cumbia villera, nada más que eso, Ya, ¿ya? Porque el entorno del sector de Troncos Viejos donde yo me crié estuvo muy marcado por el club de fútbol de barrio. Entonces ellos como que irradiaban todo lo que la comunidad de ese sector vivía día a día, todo funcionaba en torno al club, ¿ya? Entonces como los muchachos del club escuchaban cumbia villera, ahí se escuchaba todo cumbia villera. Pero a mí la situación clave fue cuando un amigo, César Fernández, Pepa Negra, me dice, escúchate estos cassettes y tú dime cuál te gustó más. Me pasó uno de Iron Maiden y uno de Metallica. Y yo me incliné por el de Metallica, después de haberlo escuchado varias veces, y de ahí ya me dijo, ya sé para dónde vais. Y me empezó a convidar música, tú te prestabas los cassettes. Y los metaleros, no sé, hoy día, pero los cuidábamos como hueso santo. O sea, imagínate un cassette original en esa época, o después los vinilos, ya también originales, eran cuidados como reliquias. Entonces, ahí comenzó la beta de ir escuchando el rock y después uno va haciéndose de más música. Existían programas como por ejemplo el de que nosotros nos juntábamos tarde en la noche, no me recuerdo si era los días viernes, a escuchar música a otro nivel de Radio Tiempo. Ahí daban música trash y rock pesado de la época, entonces nos juntábamos casi como una secta, 3, 4 pericos en una casa, nos íbamos turnando a escuchar y ahí babeábamos al lado de la radio, sí. ¿cierto? Escuchando esa música, tratando de grabar, Tratando de claro, grabarla. grabando y dando vuelta con el lápiz el Y cassette, que no ¿no? la marcaran. Era muy entretenido, muy entretenido. Sí. Conversando con Marcelo Valderrama, concejal de Villa Alemana, de su infancia, de su época de estudiante, de amigos, y de verdad conociéndolo un poco más. Bueno, ya sabe, conoce parte de su vida y cómo llegó a ser un colaborador de ser un concejal de la República y que no es menor. Esto está basado y este programa tiene la idea que si tú escuchas y estás haciendo alguna cosa y piensas que realmente no vas ni te conduce a nada, bueno, aquí estamos viendo el caso de Marcelo, que después vamos a entrar en la otra etapa donde él ya derechamente entra en la política y entra en lo que es ser servidor público. Tú también puedes hoy día pensar de que en el futuro
podría ser perfectamente un servidor público. Vamos a hacer una pausa acá en Primicia Televisión, señal 43.1, y regresamos a la vuelta de estos consejos. Ya estamos de regreso aquí en Aquí y Ahora, en Primicia Televisión, el primer canal digital de la provincia de Marga Marga. Señal 43.1, usted la puede simplemente sintonizar con su control remoto, antena aire, escanea y va al 43.1 y ya está viendo por nuestro canal de televisión y obviamente junto a Marcelo Valderrama Magna, conversando respecto de cómo ha sido su vida aquí en la provincia de Marga Marga. Personajes como Marcelo, gente como Marcelo que hoy día está como servidor público, es lo que queremos conocer y queremos saber de tu vida, Marcelo, que nos compartas. ¿Cuándo fue el momento, Marcelo, que esto de la política te llamó la atención o simplemente fue algo del azar? ¿Cómo fue? No fue al azar. Yo creo que fue un proceso bastante largo que me llevó varias etapas. Te comenté anteriormente que mi madre era profesora, Sí. jubiló como profesora y ahora vive en el campo, en Putaendo, con mi familia. Y en esos años de los 80 ella era profesora acá en Villa Alemana. Y en la casa se hacían muchas reuniones. En mi casa se hacían reuniones. Dentro de algunas de esas reuniones iban políticos de aquella época, fundamentalmente del sector de centro derecha, y yo como era sapo, me acuerdo que me escondía en la escala a escuchar las conversaciones de política, me empezaron a gustar. Y después, bueno, fui creciendo y un día me acuerdo que el ex alcalde Raúl Bustamante, amigo de mi familia, le pregunta a mi mamá si le daría permiso a mi hermano y a mí para que le ayudemos en su campaña, que fue la primera campaña de don Raúl como candidato a alcalde. Y nos dio permiso, y la pega era pintar muros. Entonces partimos nosotros pintando muros con mi hermano, y nos gustó. Nos gustó, de hecho, imagínate que la sede en ese minuto estaba aquí en el centro de Villa Alemana y a veces nosotros nos desesperábamos porque no llegaban a buscarnos y nos veníamos caminando de Troncos Viejos hasta el centro para apurar el tema, pues se pintaba de noche. Por lo tanto, ahí comencé yo a rodearme ya de políticos de verdad, ¿cierto? Y posteriormente a eso, después vino ya mi relación de amistad con el ex senador Sergio Romero, del cual me hice cargo, no me recuerdo si 2 o 3 campañas de su trabajo propagandístico desde Quilpué hasta los Andes, a cargo de grupos de campaña, de brigadistas. Y yo los traía de Troncos Viejos, pues si de allá era yo, entonces sí. Comencé así en el ámbito de la política y una vez el negro Romero, también me decía negro a mí, nos decíamos los negros, ¿eh? Me decía, un día me dijo, oye, me dice, ¿por qué no te tiráis tú a concejal? Que fue mi primera campaña, si mal no recuerdo, el 2011. No, antes, si fue el 2008. 2008. 2008. Campaña que perdí por 100 votos. Ah, ok. Y yo le digo, pero don Sergio, yo no tengo idea. No, me dijo, pero si yo te miraba, a ti te quiere harto la gente, tírate de candidato a concejal. Y me tiré. Saqué en esa oportunidad 2.100 votos y perdí. Y lejos de desmoralizarme, me sirvió como un empuje, ¿cierto?, a seguir en una actividad de servicio público que me gustaba. Y después me presenté de nuevo y ahí salí electo y de ahí ya no paré, pues seguí trabajando en política. Yo lo veo como una verdadera vocación, porque si bien es cierto la ley a uno como concejal le impone algunas funciones que tiene que cumplir, pero también uno va desarrollando la actividad con un cariño y una dedicación especial, que es lo que la gente finalmente va evaluando.
Marcelo, en ese ámbito que tú te desempeñas, que es el cargo de concejal y que ya lo has hecho en otras oportunidades, ¿cómo es la relación con la gente que piensa distinto? Bueno, para mí ha sido difícil porque si bien es cierto, yo no pertenezco hoy día a ningún partido político, también es cierto que la gente, ¿Renunciaste a Renovación sí, Nacional? yo renuncié el año pasado, eh, pero también es cierto que la gente me reconoce como un actor de centro derecha en Villa Alemana. Y en ese aspecto, para mí por lo menos, y para mi familia, en el tiempo del estallido social fue muy duro. Trataron de agredirnos a mí y a mi familia completa en dos oportunidades, solamente por pensar distinto. Yo siempre en política he sido muy respetuoso de mis contrincantes, porque yo tengo muchos contrincantes en política, pero enemigos Sí, creo que no tengo. quiero hacer un paréntesis en lo que estás diciendo y a mí me consta lo que tú estás diciendo, porque me acuerdo que tu relación con Raúl Alvear, que era, ¿cómo se llama?, concejal, con Claudio de la Horra, de hecho hacían un programa de radio juntos, Sí, con posiciones distintas, sí. y lo cual era para mí muy sorpresivo de ver que dos personas que pensaban distinto podían congeniar en un programa hablando de las distintas posiciones. A veces la conversación subía de tono, pero no llegaba más allá para exponer las ideas. Y eso me parece que hoy día no se está dando, Marcelo. No, no, y lo que pasa es de que yo siempre he sostenido lo siguiente, para mí la política, que es una actividad muy noble, muy bonita, lamentablemente contaminada por algunos actores que están insertos en la actividad, yo la considero una actividad necesaria, ¿ya? De lo contrario seríamos una anarquía. Eh, pero también considero que la política es un medio muy importante que permite, ¿cierto?, a personas como yo llegar a ciertos sectores con la única finalidad de poder contribuir y colaborar en lo que uno pueda. Ahora, no hay que olvidar de que el rol de concejal es bastante limitado. La gente de repente piensa de que uno tiene muchísimas más atribuciones que los que la ley le da y no es así. Y respecto a mi relación política con personas que piensan distinto a mí, yo siempre he mantenido no una imparcialidad, yo soy muy parcial para mi pensamiento político, yo lo tengo súper claro, pero también tengo claro que el debate político se enriquece en la medida que tengamos la posibilidad de debatir, de confrontar ideas. A lo mejor yo no te voy a convencer a ti, ni tú a mí, pero el ejercicio democrático yo creo que es necesario y se ha perdido un poco. Hoy día la política se hace por Twitter, con descalificaciones, ¿cierto? Hoy día se hace por las redes sociales, lavándose trapitos sucios y lo que finalmente termina desencantando a la gente. Hoy día una de las instituciones con más desprestigio son los partidos políticos y la clase política, por lo mismo. Entonces yo por esas situaciones, Víctor, decidí en algún minuto retirarme del partido político en el que milité mucho tiempo, no renunciando a mi pensamiento, pero sí pensando en que esa mochila, esa carga negativa, yo me la quería sacar para entrar con más liviandad, ¿cierto?, a los distintos barrios que hoy día de verdad en Villa Alemana están pasando hartas necesidades y hartos problemas. Hoy día estamos volviendo con la temática de las ollas comunes, de los comedores solidarios, tenemos un invierno muy helado, muy frío, que se está viniendo ya, tenemos muchísimas carencias en la ciudad, tenemos el tema de la delincuencia que nos está pegando fuerte, entonces yo creo que las autoridades nosotros tenemos que estar en el territorio, estar en el terreno y dedicarnos menos a pelear porque finalmente no se contribuye, no se avanza. Marcelo, tú hablaste del trabajo que desarrollan los concejales y que me parece fantástico que sean los fiscalizadores respecto de lo que está ocurriendo en un territorio determinado y que los dineros del fisco sean bien manejados. Y eso me parece fantástico. Pero quiero preguntarte algo que realmente no es muy agradable, pero me imagino que uno puede tener la respuesta tuya respecto de lo que ocurrió con los concejales que fueron llamados efectivamente los tours que hicieron los concejales y que derechamente, o lo que yo entiendo, fueron beneficios que se le entregaron a los concejales por viaje. ¿Qué tienes tú que decir de eso? Eso ocurrió en el periodo de la administración anterior. Sí, Y efectivamente, pero a ver, partamos desde atrás. La ley orgánica municipal, ¿cierto?
faculta a los concejales para tener capacitaciones con la finalidad de ejercer mejor su rol de fiscalizadores, ¿cierto? Y como actores políticos en los distintos municipios. En ese contexto, concejales de todo el país, ojo, hicieron uso de ese beneficio, entre comillas, de capacitación, y en esa oportunidad se capacitaron en distintas partes del mundo, podríamos decirlo. Fueron a distintos países, otros dentro del país, y si mal no recuerdo, en esa oportunidad, no sé si fue Canal 13 o un canal de televisión, hizo una investigación respecto de los viajes de un grupo de concejales a Miami. Sí. ¿Te recuerdas? Sí. Entonces se filmó y se grabó a concejales de shopping, de compra. Sí, sí. Entonces comenzaron a cuestionarse estos viajes. Lamentablemente en esa oportunidad, no me recuerdo si hubo 2 o 3 concejales en Villa Alemana que fueron sancionados por la Contraloría. No obstante, ellos apelaron y entregaron sus justificaciones respecto de los viajes. Sin embargo, en esa oportunidad a mí me consta de que se reintegraron los dineros precisamente porque la Contraloría lo ordenó. No fueron sumas bajas, pero se reintegraron esos fondos porque de hecho a nosotros como concejales en ejercicio en esos minutos se nos estaba informando permanentemente respecto de aquello. Ahora, en sí, yo siento de que las capacitaciones son necesarias, son importantes, porque no hay que olvidar un pequeño detalle. Para ser concejal, la ley solamente te exige el cuarto medio. Por lo tanto, de pronto llega gente que no tiene mayor preparación, al igual que alcalde. Si tú me preguntas a mí, yo siento de que en Chile hace rato debería haberse modificado la ley y para ser alcalde deberías tener un título profesional. Estás manejando un presupuesto millonario de platas públicas, ¿cierto? Y por lo tanto, en mi opinión, yo siento que debería ser así. Por lo tanto, en el caso de los concejales, como la ley no lo exige mayores requisitos académicos, es importante que se estén capacitando. Ahora, siempre va a quedar a criterio del concejal o del consejo municipal de turno, porque estos viajes se autorizan por el consejo municipal, de tener una mesura y decir, mira, este tema es importante y no voy a pasear, y después se rinde tanto económicamente el viaje como teóricamente. Uno tiene que entregar un documento teórico del resultado de ese viaje. Perfecto. O sea, yo sé que piensas de buena manera, Marcelo, y yo considero que efectivamente, no sé si tildarlo como de pago de vuelta de favores, que habría sido lo que se planteaba en esa oportunidad de que los concejales habían aprobado ciertas cosas que se le habrían pedido para darle esta posibilidad de capacitación. Yo no lo sé. Es lo que por lo menos en esa oportunidad... No lo creo. ¿Tú crees que ha sido de...? Yo creo que no, porque, como te digo, yo estuve en ese periodo y la vía para la que un concejal pueda salir a una capacitación es solamente presentarlo al municipio. Perfecto. Y el consejo municipal lo aprueba, por lo tanto era bien simple el tema. Marcelo, yo sé que son cosas desagradables, pero que uno creo que tiene la posibilidad de enfrentarla y más sobre todo viendo que tenemos la posibilidad de conversar con nuestros televidentes de Primicia Televisión y que por supuesto también tienen que tener una visión. Y también para cerrar esta segunda parte vamos a volver con otras cosas de tu vida. Para un mal momento, yo sé que a lo mejor pasaste un mal momento cuando te acusaron de que tenías una foto. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa cuestión? ¿La funa de Pinochet? ¿Cómo fue Sí. eso? Mira, fue bien tragicómico, porque producto de la pandemia, bueno, muchos nos fuimos al principio a encerrar a las casas, y yo te digo de verdad, yo me fui, me encerré. ¿Tú no eras consejero? Sí, pues. Ah, tú eras consejero. Sí, el periodo pasado, esto fue okay, un par de años atrás. Sí. Sí. Bueno, yo te comenté que mis papás viven en Putaendo, mi mamá 72 años, mi papá 71, ellos encerrados allá, yo encerrado acá, el hijo mamón, pucha, llamando a la mamá, y un día te digo que de verdad no aguanté más y me fui para allá. Po. Dije, ya bueno, si vamos a estar encerrados, estemos encerrados todos. Po. Y me recuerdo que un día en la mañana tenía un
una videoconferencia, pero yo no me puedo acordar y nunca me pude acordar si esa reunión por Zoom era de carácter político, era de carácter municipal o laboral, no me acuerdo. El cuento es que yo me instalo en el comedor de mi mamá, abro mi notebook y aparece mi mamá temprano y me dice, negrito, te ofrezco un café, ya. Y de repente me mira y me dice, oye, ¿no te irá a molestar el cuadro del Tata ahí atrás? Y yo me doy vuelta y lo miro, ¿verdad? Pues entonces yo me cambio, pero yo creo que ya estaba... Ya había sacado la foto. Lo más probable. De hecho, yo aparezco hasta con una polera que yo no me acuerdo si dormí con esa polera, hasta medio chascón. Entonces, ese cuadro existe, ese cuadro está en la casa de mi madre. Mi mamá trabajó, como te digo yo, como profesora y directora muchísimos años en el gobierno militar. Pero en la intimidad, yo siempre dije, bueno, en la intimidad de la casa de mi mamá, bueno, me enojé por la funa, me hicieron pebre Sí. en las redes sociales. Casi yo tenía un campo de concentración en mi casa. Te querían matar. Me querían matar. Yo me acordé inmediatamente de amigos míos, incluso algunos políticos que en sus oficinas tenían cuadros del Che Guevara, de Allende, de todo el mundo. Y yo decía, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, al facho hay que crucificarlo. Claro. Me costó reponerme básicamente de la rabia que pasé. ¿Ya? Pero en general, de verdad... ¿Te han tildado de facho, Marcelo? Sí, pues me han dicho facho, fascista, momio. Bueno, me tuvieron que explicar qué es lo que era momio, porque yo no lo sabía. Creo que es un concepto de la política de los 70. De los 70. Facho, bueno, la gente que me ha dicho facho a mí, yo les he tenido que enseñar que el fascismo tiene un origen del socialismo. Por lo tanto, no me siento tan facho, me siento más patriota. ¿Ya? Perfecto. Y en ese aspecto, como te digo, me costó salir de ese paso, pero tenía una explicación lógica, verídica, no fue un montaje. Perfecto. Y ese cuadro aún está y existe en la casa de mis padres. Perfecto. Estamos con Marcelo Valderrama, concejal de Villa Alemana, aquí en Primicia Televisión, aquí y ahora, el programa de los días domingos a las 20 horas, que usted puede chequear en el podcast de nuestro canal de YouTube. Seguramente va a aparecer, me imagino, allí en el generador de caracteres, donde usted puede, si es que se integró a la sintonía en este minuto, lo puede revisar en el podcast de nuestro canal. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Marcelo Valderrama aquí y ya estamos de regreso aquí y ahora. Cortitos los mensajes en Primicia Televisión. Estamos con el concejal Marcelo Valderrama Magna y, por supuesto, conversando de su vida, de cómo se inició él en su barrio, en su estudio, cómo llegó a la política, de qué manera él ve la política el día de hoy. Y estamos ya en este último espacio donde vamos a entrar seguramente a conversar de lo que está ocurriendo en el país, en la región, en la provincia, el día de ahora. Marcelo, ¿cómo ha sido tu visión de lo que ha ocurrido este último tiempo? ¿Cuál es tu mirada respecto de lo que está ocurriendo con la convención y con los distintos temas, no en profundidad digo, sino conocer más bien cuál es tu visión de lo que está ocurriendo en términos económicos, en términos de la inflación, del desempleo, de los bonos, de la constitución, de la convención constituyente? ¿Qué esperas tú que aparezca el 4 de julio, ya no el borrador, sino el texto definitivo y lo que se va a votar el día 4 de septiembre? Mira, la verdad es que yo veo con preocupación lo que está pasando hoy día, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Hoy día estamos en una crisis que está afectando a las sociedades por distintas vías, económica, social, política. Respecto a nuestro país, yo veo con algo de desilusión cómo ha sido la evolución política de nuestro querido Chile. Porque hoy día estamos igual que en el plebiscito del sí y el no. Quizás con las cifras muy parecidas. Podría asegurarte de que el plebiscito de salida no va a ser el resultado tan amplio
en distancia de porcentajes que algunos podrían pensar. Yo creo que va a estar muy reñido, 2-3% de diferencia, quizás 4, no más que eso, pero eso nos habla de una sociedad polarizada. Igual como estábamos en el plebiscito del sí y el no. Eso nos habla de una sociedad que no ha avanzado en situaciones tan simples como el respeto a los pensamientos políticos, al igual que en el plebiscito del sí y el no. Eso te habla de una clase política que no ha sido capaz de sintonizar o de empatizar con las necesidades ciudadanas, igual que en la década del plebiscito del sí y el no. Entonces yo veo que se ha avanzado muy poco. Hoy día tenemos un contexto distinto, un contexto mediático, de redes sociales, donde la información es automática, instantánea. En ese tiempo no, pero nosotros no le hemos sacado provecho a toda esa tecnología para poder tener una sintonía como políticos con la ciudadanía. Hoy día el tiempo de los partidos políticos quedó atrás. Si tú te fijas, los grandes bloques políticos fueron los mayores derrotados en la elección de los constituyentes. Hoy día es el tiempo de los movimientos políticos o de los movimientos sociales, ¿ya? Hoy día cualquier grupo que tiene la convicción de que el tema que ellos están defendiendo es importante, levantan una bandera y hacen causa común y salieron electos. Y sintonizaron con ciertas personas que vieron en estos grupos, ¿cierto?, una representatividad. Lamentablemente, a mi opinión, algunos grupos no fueron lo suficientemente serios para representar esas inquietudes ciudadanas en la convención constituyente. Hoy día hay gente que a mí me lo ha dicho, que votó por apruebo en el plebiscito de entrada, y hoy día están con una desilusión porque no es para lo que ellos habían votado apruebo. El producto que hoy día se está comentando ya que va a salir definitivamente. Yo he estado echándole una ojeadita a algunos capítulos del borrador de la Constitución. De verdad que hay temas que a mí en lo personal me preocupan, tanto por lo valórico como por lo político y lo social también. Y ese quizás sea un tema de debatir con una persona que lo defienda. Marcelo, antes que entremos a ese tema, tú recién dijiste de que los concejales y los alcaldes deberían tener algunos requisitos de educación un poco superior. Hablaste incluso de los alcaldes que deberían tener un título profesional para que pudieran desarrollar esta labor como servidores públicos y manejar seguramente el aspecto económico de sus ciudades, de sus comunas. Y en el caso de los convencionales constituyentes o los constituyentes convencionales que fueron elegidos, tampoco se exigió ningún tipo de tener algún título o alguna capacitación. O sea, nosotros estamos expuestos, o se escribió, o se hizo un borrador con gente que seguramente no tenía ninguna experiencia. Pero, Víctor, recuerda que no estoy claro, pero no sé si fue a las 2 semanas, a la semana, o pongámoslo un mes de asumido los constituyentes, estaban pidiendo más recursos para contratar asesores. Pidieron más asignación para contratar asesores, porque muchos de los que salieron electos no tenían idea de a lo que iban. Entonces, si a mí me contratan para ser profesor de filosofía y yo no soy filósofo y no soy profesor de filosofía, ¿a qué voy? ¿Me entiendes? Entonces, hoy día se construyó una constitución con muy buenas intenciones quizás, pero por gente que en su mayoría no estaba capacitada. Si vamos a construir una constitución, a lo menos seamos abogados o tengamos un título o experiencia comprobable, ¿cierto?, en el mundo público, en la administración pública, en políticas públicas, porque finalmente una constitución, ¿qué es lo que es? Una directriz, ¿cierto?, el paraguas que te da la posibilidad vía ley para generar las políticas públicas que vas a implementar con la ciudadanía. Eso es. Pero si tú no lo tienes claro, ¿ah? Y si más encima tú a eso le sumas un espectáculo, porque recuerda que las primeras sesiones era con un dinosaurio, después se pasó a otros animales, con unas performances que de verdad nadie las entendía, y ellos mismos fueron desacreditando una institución que le está costando caro al país, porque no es barato, ¿cierto?, frente a muchas otras necesidades, y que lamentablemente la gente, algunas personas que estuvieron ahí, a mi juicio no dieron el ancho para
un trabajo tan serio como es proyectar una constitución para el futuro de Chile. Si aquí no estamos hablando de una constitución para este periodo presidencial, aquí nosotros deberíamos estarnos proyectando con una constitución, ¿cierto?, para un par de décadas fácilmente. Entonces, esto tiene que ver, Marcelo, con lo que estabas diciendo, de que esto no tiene nada que ver con izquierda y derecha, que fracasaron la izquierda y la derecha, sino que son los movimientos los que tomaron esta bandera de lucha y que fueron los triunfadores, literalmente. ¿Tú consideras de que al día de hoy tanto la derecha como la izquierda fracasaron? Absolutamente, absolutamente. Yo te voy a hablar por la derecha. Con nosotros arrasaron en la quinta región. Con nosotros arrasaron no solamente en la elección de constituyentes, sino que en la de concejales y alcaldes. Nuestro sector fue reducido a la mínima expresión, ¿cierto? En Villa Alemana todos me molestan y me echan talla porque soy el último sobreviviente de la derecha en Villa Alemana, con 7 concejales más y una alcaldesa que son de centro izquierda. Y eso no está muy lejano a lo que pasó en otras comunas de nuestra quinta región. Entonces, nosotros como sector fracasamos. ¿Cómo te han tratado a ti en el Consejo, siendo el único de centro derecha? Mira, de verdad que bien. Yo no puedo decir nada al contrario porque hemos tenido una relación bastante profesional con los colegas concejales, con la alcaldesa de la misma manera. Hemos tenido un trabajo con un norte súper claro, que es buscar lo mejor para Villa Alemana, ¿ya? Y yo con ella, con la alcaldesa en este caso, siempre he sido súper franco y yo le he dicho, mire, yo no le voy a hacer una oposición destructiva a su función como primera autoridad. Yo mi oposición la voy a hacer desde la perspectiva, ¿cierto?, de la fiscalización que me corresponde por ley y siempre con harto respeto. O sea, tenemos una relación de respeto mutuo con los colegas concejales igual. Soy el único concejal que tiene 3 periodos en el cuerpo en este consejo, por lo tanto, de algo pesarán no te puedo decir las canas porque todavía no tengo tantas, pero el tiempo que llevo ahí me ha servido también para también cooperarle a mis colegas. Y aquí ha habido una relación bastante de trabajo en conjunto, de las funciones que cada uno realiza. Y bueno, esto de ¿cuál es tu futuro? Yo sé que estás como concejal, pero ¿tienes alguna visión? ¿Hay alguna expectativa? Y a lo mejor me estoy adelantando, pero no sé, ser diputado, seguir escalando en la política, ya no estás en Renovación Nacional, ingresar a algún otro partido político. ¿Cuáles son las expectativas, Marcelo, del concejal que tenemos hoy día en Villa Alemana? ¿Hacia dónde quiere ir? Mis expectativas son bien simples, a corto plazo, bastante aterrizadas y por sobre todo bastante contextualizadas en lo que estamos viviendo hoy día. Yo quiero seguir ejerciendo mi rol como concejal lo mejor posible. Yo doy todo lo que puedo en esta función. Le pongo harto corazón, harto empeño. De repente la gente me reta en la calle porque me reclaman a mí por situaciones de la comuna y yo le digo, oiga, párele, si yo soy un simple concejal, no tengo más atribuciones que la ley me ofrezca, pero voy a seguir comprometido, ¿cierto? Y apoyando y trabajando, por sobre todo con los sectores más vulnerables, que es lo que a mí me motiva. En lo político no tengo mayores aspiraciones en un futuro lejano, no me gusta la pega de diputado y de senador tampoco, porque encuentro que están muy lejos de las personas. Me gusta a mí el trabajo en mi comuna, me gusta Villa Alemana, me gusta ver a la gente, conversar con la gente, estar en sus casas. De repente mi señora me reta porque llego a la casa y he tomado 11 como 4 veces ya, pues, con todos los lugares que ando visitando. De hecho, algo aquí hay, algo acusa, pero en el fondo es eso. Quizás ¿Alcalde? quizás en un futuro me gustaría ser alcalde. ¿Alcalde? Sí, me gustaría. Y quiero decirle a nuestros televidentes que ha sido, digamos, una entrega total de Marcelo Valderrama, en donde simplemente hemos conversado de todo. Así es que, bueno, en el futuro seguramente lo vamos a tener de invitado también. Marcelo, su cámara. Bueno, Víctor, agradecerte por la invitación, agradecerle a la gente de Villa Alemana y Peña Blanca por vernos, ¿cierto?, por escucharnos. De verdad que yo quiero enviar un abrazo fraterno a mis vecinos, a mis vecinas, decirles de que hay que seguir trabajando y apoyando a nuestra comuna, a los distintos sectores que hoy día están
sufriendo diversas situaciones. Creo en una Villa Alemana grande, ¿cierto? Creo en una Villa Alemana más humana, más social. Creo en una Villa Alemana sin sectarismo, donde de verdad tengamos ¿cierto? Instituciones que nos acojan con cariño, con respeto, sin mirar el pensamiento quizás político, filosófico, religioso que uno tenga, sino que mirar las ganas de lo que uno tiene por hacer en nuestra ciudad. Creo en esa Villa Alemana y en eso estoy trabajando todos los días con mi equipo, todos los días andamos en la calle, todos los días estamos en terreno y bueno, aprovechar las cámaras para contarles que a contar de este próximo viernes vamos a partir con un programa también aquí en Radio Énfasis, que está aquí al ladito, también un programa de carácter ciudadano, vecinal, político, vamos a conversar de todo. Y ahí van a tener también las puertas abiertas las personas para que nos llamen. Viernes de 6 a 7 de la tarde. En Radio con mi Énfasis. Amigo Sebastián Fernández, que está aquí acompañando. Sebastián Fernández y Marcelo Valderrama. Vamos a tener invitados, así que va a estar bien entretenido. Te vamos a invitar. Qué bueno. Marcelo, muchas gracias. De verdad. Gracias, amigo. Y gracias. el contacto, tienes Twitter, tienes Instagram. Van a estar apareciendo en este minuto las direcciones de las redes sociales del concejal Marcelo Valderrama. A ustedes los invitamos para el próximo domingo a las 20 horas, aquí y ahora en Primicia Televisión, el primer canal de la provincia de Marga Marga, la señal 43.1. Y gracias, por supuesto, gracias a nuestro director Roberto Hernández y gracias también al productor Carlos Irarrázaval, que ha estado con nosotros en esta oportunidad. Los invitamos para el próximo domingo. Que estén bien. Chao, chao.